Señal directa. Continuamos en Señal Informativa y damos la bienvenida en el estudio a Augusto Chacón. Él es el titular del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Y está listo con su colaboración de esta semana. Augusto, muy buenos días. Sonia, buenos días. José Ángel, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. De una cosa estamos siempre seguros: alguien tiene la culpa. A partir de ahí lo que sigue es más escabroso. Salvo nosotros mismos, los demás son un montón del que debemos elegir al responsable, a la responsable. ¿De qué? De lo que sea. Durante 15 días la pregunta nacional fue: ¿ya cayó una medalla? Luego de que las jornadas olímpicas se acumularon y la respuesta era un rotundo no, más rápido que en un instante ya sabíamos quién pagaría por semejante pena: el titular de la CONADE, que además venía de haber dejado un tiradero semejante al del deporte olímpico, no más que casi nada, en la seguridad pública de Michoacán. A todos nos vino muy bien culpar a Alfredo Castillo, cuya actitud además no ayuda a exculparlo de algo. Es el prototipo del funcionario que explica para enredar y rinde cuentas con el fin de que lo veamos como víctima de las circunstancias. Y así, la opinión pública no hace sino comprobar que él es culpable de la magra cosecha de medallas. Pero sabíamos que la Olimpiada terminaría y era necesario encontrar algo para poner emoción a la vida pública. Al mediar la semana pasada, la nueva pregunta fue: ¿tú qué crees? ¿Iniciará el ciclo escolar en todo el país o la gente se saldrá con la suya? La cuestión no era fútil. El arranque de clases es uno de los ritos revolucionarios que subsisten. Entre padres, madres de familia y los educandos de nivel básico y de secundaria está casi la mitad de los habitantes del país. No hay presidente o secretario que se resista a la tentación del discurso a propósito, a cortar el listón y a soltar su más encarecida declaración de principios educativos, por darles un nombre. Sí, en donde pudo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hizo tronar su voluntad y una multitud de niños y jóvenes se quedó sin el tradicional inicio de clases. No hay que meditarlo mucho. La culpable de eso y de otros de los males nacionales es la CENTE. Se le ha dado el privilegio del diálogo, se insinúa que sus líderes presos fueron liberados como señal de buena fe de parte del gobierno y nada. Aún así negó a una porción de nuestra infancia el rancio placer de comenzar clases al mismo tiempo que sus pares en otros sitios. Aunque en este caso el culpable manifiesto no alcanza para aliviarnos. Estamos desazonados. Los malquerientes de esas y esos profesores que pretenden abrogar la reforma educativa convertida en ley, los que dicen que los maestros son de lo peor, no deberían estar enojados por el fallido inicio de clases. Al contrario, si los críticos del magisterio fueran coherentes, deberían estar felices por los niños y niñas que se libraron del mal, así sea por unos días. Pero no se trata de argumentar con una secuencia razonable de pensamientos e ideas, sino de, ya se dijo, señalar culpables. Podemos suponer que Alfredo Castillo en la CONADE no hizo un buen trabajo previo a los Juegos Olímpicos, en el tramo de responsabilidad que le tocó. Los elementos para evaluarlo mal, sin conocer los detalles de su gestión y sin los indicadores adecuados a la mano, para haber previsto los resultados y culparlo, son claros. Su desempeño en Michoacán fue malo, dejó comunidades rotas, desconfianza hacia los cuerpos de seguridad, y esta no fue muy diferente a la que encontró. Y si sus antecedentes inmediatos no fueran suficientes para poner en duda la calidad profesional de Castillo, podemos añadir que de administración deportiva y del deporte de alto rendimiento sabe bien poco. No obstante, todos sus desmerecimientos no alcanzan para que lo hagamos abarcar la culpa entera por lo que los Juegos de Río no nos dieron. Y corremos el peligro de que con el expediente de un culpable tan a la mano y tan a modo, dejemos pasar otra vez 4 años y luego en Tokio dependamos del conocido azar para ver cuántas medallas caen. Si mudamos el modo de medir los efectos, podemos preguntarnos, por ejemplo, si Jalisco es el sempiterno ganador de la Olimpiada Nacional, ¿no podrá hacerse cargo del ciclo olímpico de sus deportistas? Al menos una de las medallas de Río es imputable, en parte, al CODE. En breve,
Cuestionar qué vamos a hacer, no a quién vamos a culpar, con todo y que evaluar sea necesario y muy sano. Igual medida podríamos usar con las acciones de la CENTE. ¿Seguimos culpando a la coordinadora o nos animamos a mirar entero el problema y a la hilera de responsables que acumula? A dieta de esperar que el gobierno use la fuerza o de proclamar que la reforma educativa es perfecta, no hacemos sino posponer el remedio que reclama un país con instituciones rotas, pero eso sí, con culpables para llenar un estadio. Por supuesto, unos que no somos algunos de nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues en general quizá lo que habría que revisar, Augusto, y además pues son dos temas que quizá en el origen se crucen por las omisiones que hay en nuestro sistema, que son justamente el deportivo y el educativo, en donde, bueno, pues cada sexenio revisamos y decimos lo mismo con respecto a lo que sucede ahora con el aderezo en el tema educativo de la reforma que pues los maestros, cada vez mayor número de los mismos, aseguran que no vino a modificar favorablemente la calidad, sino simplemente a tratar de mermar sus derechos laborales. Sí, de acuerdo, y en buscar culpables y conformarnos con eso, no nos atrevemos a considerar que en las dos partes hay alguna dosis de razón. No podemos desestimar completamente lo que dicen los maestros y las maestras, y tampoco debemos echar por la borda completamente lo que la reforma educativa sí puede aportar. En medio, en ese diálogo, en ese huir del señalar culpables, seguramente está el remedio, no para este conflicto, no para que las clases retomen su ritmo, sino para entrarle a la educación desde los ángulos y con la amplitud que merece. Claro, pero por lo pronto habría que reflexionar qué está pasando, por ejemplo, con los estudiantes de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, con todo este largo periodo sin clases ordinarias y, bueno, pues la situación cada vez más compleja, especialmente después de la postura que asume ayer la Presidencia de la República diciendo que si no hay regreso a clases, pues tampoco hay diálogo. Sí, parece que no estamos viendo a los afectados, estamos viendo solo el debate entre las dos partes contendientes y sus respectivos sparrings, por usar términos deportivos. Quienes están atrás de la coordinadora y quienes están detrás de las posturas del presidente, solo vemos el combate que se está librando entre ellos y no vemos esos efectos secundarios. ¿Qué está pasando con la educación? Pero no qué está pasando ahora, qué ha pasado tradicionalmente con la educación en esos estados que no en balde marcan un desarrollo menor y, por supuesto, si es posible, mucho menor reparto de la riqueza tradicional. Lo que sí es cierto es que la reforma no ha tenido los efectos que había prometido, ni siquiera entre quienes sí se acogieron a la misma, por ejemplo, los maestros que resultaron mejor evaluados y que siguen teniendo dificultades para acceder a los incentivos, el que se probó que era muy difícil que un maestro pudiera aspirar al ascenso, a pesar de que estuviera calificado a través de la evaluación para ello, porque las convocatorias se realizaban por separado, el que al parecer esta forma aleatoria de llevar a cabo la evaluación buscó afectar a determinados grupos. Todo esto, bueno, pues si lo sumamos, si esta reforma era lo que nos prometían, pues quedó muy lejos de lo mismo, ¿no? Completamente de acuerdo, y tocas un tema central. ¿Qué sabemos de la reforma? Sabemos la promoción que durante tanto tiempo ha hecho el gobierno federal y sabemos lo que sus detractores dicen, pero no la conocemos puntualmente. El gobierno federal nos dijo que con eso iba a cambiar y lo que nos correspondía, porque en sentido contrario a buscar culpables también tendemos a encontrar soluciones mágicas que de un solo plumazo remedien problemas seculares. ¿Y qué nos ofrecía realmente la reforma más allá de la mercadotecnia del gobierno federal? Sí, nos dijeron que eso era lo que el país necesitaba para salir de la postración y la verdad estaba muy lejos de ser así. Simple y sencillamente teníamos todos un dato muy a la mano. Una reforma educativa que prescinde de incluir a los maestros, de tomarles su opinión, no podía bajo ninguna circunstancia traer buenos resultados porque estamos hablando
de más de 1,4 millones de personas trabajando en esto. Claro, y además atacando un punto que ellos mismos generaron, ¿no? Se argumenta que se había dejado el control de toda la parte laboral en el CENTE, es decir, quién tenía acceso a las plazas, quiénes eran comisionados, todos los grandes privilegios para los maestros, pero estamos hablando de una cúpula generada o con la complicidad al menos por parte de las autoridades educativas, y luego a la hora de combatir, en realidad quienes han resultado afectados son el maestro común y corriente, el maestro de aula, porque esa cúpula sigue teniendo los mismos privilegios, quizá cambiaron algunas personas, pero a final de cuentas vemos a los líderes del CENTE pues paseándose con las autoridades educativas. Sí, entonces ahí habría que conceder una dosis de razón a los maestros protestantes que dicen utilizaron el pretexto de la reforma educativa para remediar un asunto de relación corporativa entre el gobierno y los poderosos y el sindicato más grande, como se dijo, de América Latina. Pero de grupitos políticos, más que, porque tampoco, o sea, no fue un asunto de desbancar al sindicato para poner orden y empezar de cero una nueva relación, sino simplemente era quitar al grupo que tenía el poder para poner a otro. Entre personas, afín, claro. Entre personas, porque a final de cuentas la relación corporativa, si se puede, se mantendrá más o menos igual, 2 o 3 que mantengan el control sobre la masa, y esa masa recibiendo las migajas que caigan de las grandes mesas de negociación. Y la otra parte en la que han insistido académicos y algunos maestros, que es qué pasa con los contenidos, ¿no? Que esa era la reforma que todos esperábamos, que es la que apunte a mejorar la educación. Pues nada más lo hicieron al revés, primero reformaron la Constitución y después están planteando un modelo educativo, es decir, entrenaron deportistas para quién sabe qué deporte, para utilizar el mismo símil. Es donde a la hora de mostrar este nuevo modelo, de ponerlo a debate, luego de modificar la Constitución, queda un poco en duda las verdaderas intenciones de esa reforma educativa y, por supuesto, no podemos confiar en nada sobre lo que se dijo respecto a los beneficios que traería. Claro, porque también en este intento de desbancar a las federaciones deportivas del control absoluto que tenían del deporte, pues tampoco quedó muy claro o no fue muy transparente por qué lo sustituimos, ¿no? Sí, no, por nada más por discurso y por una manera el viejo y tan citado gatopardismo, que todo cambie para que todo siga igual. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, José Ángel, buenos días. Gracias a ustedes. Augusto Chacón del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.